peso de 9 kilos con 5 gramos de alcaloide cocaína. Estamos en presencia del hallazgo más grande de lo que va del año. Se trata de 25 kilogramos de clorhidrato de cocaína, que estaba oculto en la ropa de estos 3 jóvenes y también en sus portalaptops, más de 15 paquetes compactos, que fueron detectados por el operativo antidrogas de la policía en el aeropuerto Jorge Chávez, de Lima, Perú. Se trata de 3 jóvenes que no superan los 25 años que querían llevar este cargamento hacia España. Los vemos entrar al aeropuerto y una de las mujeres muestra un poco de nerviosismo, lo cual llama la atención de las autoridades. Las cámaras de seguridad captaron los nervios de Priscila Maya Revilla y su hermana Sharon May Revilla y su novio Piero Sánchez. Llegaron al aeropuerto horas antes de su vuelo, acompañados de 2 supuestos familiares. Simulaban ser un grupo de viajeros jóvenes y así dejaron su equipaje de bóveda hasta dirigirse al área de embarque internacional. Durante todo el camino se las veía nerviosas, tanto a Priscila como a Sharon, mientras que Piero Sánchez no dejaba de hablar por teléfono, incluso al ingresar al sector de migraciones. La angustia de una de las jóvenes hizo que se separe del grupo y que intente hacer cola por otro acceso. Al notar que se había separado de su grupo, el personal policial lo tomó como algo sospechoso y procedió a la revisión del equipaje. Un peso de 9 kilos con 5 gramos de alcaloide cocaína. La hermana mayor llevaba 9 kilogramos, al igual que su hermana menor, y el joven 7 kilos y medio, un total de 25 kilogramos y medio de alcaloide de cocaína. Los investigadores creen que los jóvenes conocían que era un plan peligroso y es por eso habían hecho una visita para controlar dónde se ubicaba el personal de seguridad y dónde estaban las cámaras. Hasta ingresaron a espacios que no son habitualmente transitados por los viajeros, para no ser descubiertos. Pero su plan falló. Queda una coloración azul turquesa, presunto indicativo para alcaloide de cocaína. El aeropuerto Jorge Chávez es el más grande de Perú, tiene base en Lima y cada día escanea unas 20.000 maletas en busca de contenido prohibido. Son miles de pasajeros cada día, observados rigurosamente por los policías. De pronto, una actitud sospechosa llama la atención. Vemos a Martín Farías, un hombre que tiene un boleto con rumbo al aeropuerto Madrid-Barajas, haciendo escala en Sao Paulo. Los agentes perciben en él una actitud sospechosa. Farías no camina de una manera habitual. El hombre deambula por varios sitios en el terminal aéreo y se decide a cruzar el control. Allí es intervenido. Obviamente, el contrabando que llevaba da una coloración azul turquesa, un indicativo para cocaína. Queda una coloración azul turquesa, presunto indicativo para alcaloide de cocaína. Este hombre era una momia. Esas personas que llevan adherido al cuerpo paquetes donde intentan contrabar drogas. Él tenía más de 2 kilogramos y medio de cocaína y en el destino iba a recibir unos 6.000 euros por parte de la mafia que lo había captado. Llevaba unas bolsas plastificadas en las piernas, en la espalda y en el abdomen. Un total de 3 kilogramos 400 de droga. Ahora vemos a Jessica Mendoza, que también es perfilada por la policía y las trasladan a las oficinas del segundo piso. Jessica llevaba más de 3 kilos de droga y tenía un boleto para viajar en el mismo avión, el mismo vuelo de Air Europa, con destino final Madrid-Barajas. Por llevar, las organizaciones le ofrecen un aproximadamente de 5.000 a 6.000 euros. Este hombre quería abordar un vuelo con destino final Londres. Estamos en Colombia, aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.
El hombre se mostraba nervioso, hasta que luego de deambular tuvo que pasar por el control. Allí, uno de los policías de la división aeroportuaria notó en su equipaje de mano un contenido extraño. Es por eso que decidieron trasladarlo hasta las instalaciones de la policía aeroportuaria. Puede llegar a pagar de 8 a 16 años de cárcel. Al realizar la inspección, se encontró que era una maleta con doble fondo, en el cual, en su interior, en cada compartimiento llevaba 5 kilos de clorhidrato de cocaína. El hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente y puede llegar a pagar de 8 a 16 años de cárcel. Al momento de realizar la prueba, la sustancia arroja un positivo a clorhidrato de cocaína. Se realizó el perfilamiento mediante las reservas que hacen y cuando compran los paquetes. Luego, cuando iba pasando el escáner, la policía observó la imagen densa, no habitual de dicho equipaje, y por eso realizaron una inspección más detallada. Amigos de Aeropuerto en Alerta, estamos en el Jorge Chávez de Perú. Aquí estamos viendo a un joven de 25 años que ingresa sin cuidados a través de las instalaciones del aeropuerto. Se trata de Cristóbal Eduardo Sacramento Illatopa, de 25 años. La policía lo perfila al notarlo nervioso y lo somete a una revisión de su equipaje. Si bien en el equipaje no encuentran nada, el nerviosismo del joven hace que lo lleven al sector de rayos X. Allí encuentran unas 160 cápsulas de látex dentro de su abdomen. Tendrán que esperar a que el hombre las expulse, luego lo hacen contar, y Cristóbal tenía dentro de su cuerpo unos 2 kilogramos de droga. Esta pareja se encuentra en el corazón mismo de la tensión. Los pasajeros caminan apresurados por los pasillos, ajenos a lo que está sucediendo, y estas dos figuras se meten en un terreno peligroso. Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. El hombre, con la mirada esquiva y las manos sudorosas, trata de evitar a la policía, pero no hay escapatoria. La actitud sospechosa atrae la atención de las autoridades. Fueron investigados y descubrieron que transportaban en morrales 21 paquetes con clorhidrato de cocaína, que luego fueron incautados. En un total de 21 kilogramos, pretendían transportarlos a la ciudad costera de San Andrés, según cuenta la policía. Ahora, esta pareja se encuentra a disposición de las autoridades. Los hoy capturados llevaban los elementos en unos morrales, los cuales fueron revisados por la policía en el proceso de control y, por supuesto, se logra el descubrimiento de este alijo muy importante. Son 21 kilos de droga menos que quedan en el mercado. La isla de San Andrés es un gran destino turístico y uno de los blancos de los narcotraficantes, ya que allí pueden conseguir buenos precios por sus mercancías. En este aeropuerto, los uniformados notaron un peso inadecuado en la maleta de este hombre y cuando se hace la revisación de la misma, se encuentra con 9 paquetes con droga. Este estupefaciente está valuado en 37 millones de pesos mexicanos y la persona quedará a disposición de la justicia. Colombia, Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Un ciudadano de origen de Curazao llega al aeropuerto y al pasar la maleta por los controles en las bandas de seguridad, los uniformados identifican que esta maleta tenía un peso inadecuado. Cuando se hace la revisación de la misma, encuentran este alijo y se procede a capturar al ciudadano. Aquí se aprovechan de unos abuelos, una pareja de 63 y 53 años de edad, que fue capturada en el Aeropuerto Internacional de Cali, cuando intentaban sacar más de 13 kilos de marihuana potenciada, que estaba escondida en una maleta de doble fondo. Se cree que su destino era hacia el sur del continente americano. Llamativamente, para nuestros suscriptores, en Colombia son considerados adultos mayores los ciudadanos que cumplen 65 años de edad
y no son enviados a la cárcel. Se considera que pueden estar privados de la libertad en su domicilio. Tal es así que los dos abuelos que están en este video, por su condición médica, gozan de libertad condicional y la señora solamente está restringida para salir del país. Enero 2024. Esto ocurre en el aeropuerto Perales, Tolima, Colombia. Un ciudadano español iba a viajar desde Ibagué hacia la ciudad de Bogotá, con destino final hacia Madrid, cuando un oficial canino se acercó a su equipaje y detectó 13 kilogramos de droga. La sustancia era transportada mediante la modalidad de ocultamiento en la maleta, siendo hallada al momento de realizar la revisación de equipajes en la bodega con un canino. Es por eso que las autoridades llamaron a este ciudadano y frente a él procedieron a revisar la maleta. Por supuesto que el narcotest dio azul celeste, positivo para cocaína. Los delincuentes confiaron en que la fiebre mundialista sería una buena pantalla, pero no pudieron distraer a las autoridades del aeropuerto de Bogotá. 14 camisetas de la selección colombiana estaban contaminadas con cocaína. Fueron impregnadas por un proceso químico en el que disuelven la droga y la embeben en la tela. Y después, con la ayuda de expertos, la pueden extraer y en el proceso no se pierde ni un solo gramo. Estas camisetas estaban empacadas con otras vestimentas típicas de Colombia en este cargamento que tenía como destino a Holanda. Las autoridades cuentan que cada prenda estaba impregnada con más de 5 kilogramos de cocaína. Aeropuerto El Dorado. Este es un cargamento muy llamativo que fue descubierto en el aeropuerto El Dorado. Según cuenta la policía, la semilla de este aguacate, o palta en algunos países, es falso. Los delincuentes realizan un molde de este hueso y luego lo tapan con una especie de silicona. Incluso, algunos especulan de que las frutas son intervenidas mientras todavía están en el árbol, que luego las cura en un proceso natural y quedan como aguacates reales que son mucho más difíciles de descubrir. Claro que no es la primera vez que el ingenio de estos delincuentes trata de utilizar alguna fruta para contrabandear. Aquí, en un operativo conjunto con la policía española, secuestran casi 1 tonelada de piñas, que estaban rellenas de pura droga colombiana. Se encontraban camufladas dentro de estas frutas en un cilindro de cera amarilla. 9 personas de la Organización Internacional Criminal fueron detenidas. Este grupo de jóvenes integraban una red de tráfico de drogas conocida como los Millennials. Fueron capturados en el aeropuerto El Dorado cuando transportaban cocaína pura en sus morrales. Se dirigían hacia la isla de San Andrés, en el Caribe colombiano, aunque el destino final sería Estados Unidos. Son 5 jóvenes de entre 25 y 30 años que llegaron por separado y en distintos horarios. Uno de los integrantes de la banda era una mujer embarazada. Cuando los primeros 3 de ellos ingresaron al aeropuerto, los perfiladores de la policía los reconocieron y comenzaron el seguimiento. Afortunadamente para la policía, un retraso en el vuelo hizo que coincidan las 5 personas en la sala de espera. Ellos estaban sentados pretendiendo no conocerse entre sí, pero no podían engañar a la policía. Incluso sus valijas eran del mismo color, ambas negras, con detalles en rojo. El equipaje tenía las mismas características y marcas. En cada uno de los morrales habían 6 paquetes rectangulares cubiertos con cinta, y al realizar el narcotest se determinó que se trataba de droga de alta pureza. En total, se secuestraron 30 kilogramos. La mujer embarazada fue beneficiada con la prisión domiciliaria. La policía de Colombia se vio sorprendida con esta nueva forma de contrabando. Aquí, estos traficantes pintaban y camuflaban oro para hacerlo pasar como una parte de una maleta y así poder engañar a las autoridades.
La revisación de la maleta la realiza la policía de Colombia en el aeropuerto El Dorado. El policía presta más atención y lo distraen unas barras negras que estaban adheridas a la estructura de la maleta. Allí el agente procede a raspar las estructuras y se encuentra con que cambian de color. Y de esta manera queda al descubierto una nueva forma de contrabando de oro. Se cree que luego de algunas escalas el sitio de comercialización principal del oro es Turquía. La persona fue detenida y al investigarlo se dieron cuenta de que ya tenía más de 20 salidas del país. Incluso analizan la posibilidad de que haya engañado a otras personas para que transporten este cargamento sin saberlo. El oro se considera patrimonio de la nación de Colombia y queda en manos del Estado. La policía detuvo al encargado de crear tallos de rosas falsos. Los tallos eran adheridos a la parte final de unas rosas que se exportaban hacia Europa en cajas de cartón. El laboratorio fue desmantelado luego de que los vecinos avisaran a las autoridades del continuo ruido producido por unas presas hidráulicas. Una vez descubierto este modus operandi, se alertó a las terminales aéreas del país, donde se halló un cargamento de 50 cajas de flores, con unos 20 kilos de droga. Fernando Botero es uno de los artistas más reconocidos de Colombia, fallecido en septiembre de 2023. Unos meses después de su muerte, la policía secuestra una estatua, supuestamente realizada por este artista, en la cual se encontraban 12 kilogramos de marihuana. El alerta fue dado por uno de los perros de policía, unos minutos antes de que esta escultura sea enviada a la isla de San Andrés. ¿De dónde viene el amigo? Vamos a practicar un registro del vehículo, yo y mi amigo. ¿Podemos mirar? Este es el caso de la narcoambulancia. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué amigo, qué tal? Un supuesto médico decía que llevaba un paciente grave infectado con COVID. En la ambulancia viajaba este supuesto paciente. La persona portaba un catéter de niño, pero estaba puesto a medias y ni siquiera estaba canalizado. Cuando los funcionarios de tránsito detectaron el cargamento que estaba en la silla donde se ubica el familiar del paciente, se activaron todos los protocolos. Una sustancia polvorienta de color blanco que se asemeja por sus características a la clorhidrato de cocaína. Al realizar la revisación, en los espacios habitualmente reservados para transportar a los equipos médicos, se encontraron casi 120 kilos de droga. Los estupefacientes incluso estaban camuflados adentro de la camilla. Tanto el médico como el vehículo estaban identificados con credenciales falsas. Se estima que esta droga tiene un valor en el mercado de unos $2 millones. O sea, es una simulación que está haciendo usted. Van a proceder a la doctora a hacerle una valoración al señor. No está conectado. Catéter de niño, 24. Y no tiene bulla, y no está, se ve que está medio puesto, no está canalizado. El equipo también es de niño. Mamá, pero mira, por ningún lado está ahí. Bueno, el señor... Dice que está canalizado. Canalización falsa. Una canalización falsa aquí, revisado por la clínica La Milagrosa, especialista. En este cesto de basura están ocultos 2 inmigrantes. El empleado sube el cesto a uno de los ascensores del aeropuerto El Dorado. Mientras el ascensor desciende al primer piso, el empleado sube la tapa. Y aquí se observan los 2 inmigrantes. Luego de cerrar la tapa, se observan los leves movimientos de esta gente acomodándose en el cesto de basura. La puerta del ascensor se abre, pero antes de salir, el empleado del aseo recibe lo que parece ser un dinero por parte de estos inmigrantes, quienes además reciben unas últimas recomendaciones por parte del empleado. Finalmente, abandonan el elevador. El recorrido es grabado por otra cámara del aeropuerto que estaba ubicada en uno de los pasillos que toma el empleado. Allí lo vemos con el cesto de basura buscando un baño. El escondite perfecto, según explican las autoridades.
Allí, los inmigrantes pueden abandonar el cesto de basura y salir caminando simplemente detrás del empleado. Estos indocumentados toman las escaleras eléctricas, piden orientación a un inocente empleado del aeropuerto, quien sin saber lo que ocurre, les indica por dónde pueden salir. Y segundos después, abandonan el aeropuerto de Bogotá. Estas personas se encontraban en la sala de inadmitidos, esperando su vuelo de retorno a sus países de origen, mientras que una organización de empleados infieles de este aeropuerto los contactó y les ofreció estos paquetes turísticos para ser extraídos del aeropuerto internacional a través de los cestos de basura. El paquete turístico consistía en introducirlo dentro del cesto de basura en la cual se transportaban los desechos, llevarlo a través del ascensor y sacarlo hacia una zona pública para desembarcar en uno de los baños, y luego los acompañarían hacia la salida por la banda de nacionales. Una vez estando en la salida, eran contactados o recibidos por otro integrante de la organización. Coyotes de la banda los esperaban a la salida del aeropuerto para llevarlos en buses públicos hasta Medellín. O si no les quedaba dinero, incluso le darían hospedaje por algunos días en apartamentos arrendados por esta red o en hoteles del norte de Bogotá. ¿Cuánto pagaban por ese paquete? Unos $2.000 solamente por extraerlos del aeropuerto. Ese dinero ellos lo llevaban en efectivo e incluso también se utilizaban giros a través de la red Western Union. De acuerdo a la escala que realicen, van retirando su dinero según lo que le cobra esta organización. Desde hace 7 años, los ahora procesados vendrían ubicando en zona de frontera a los migrantes, a quienes le cobraban entre $2.000 y $5.000 para llevarlos del aeropuerto hasta una zona segura. Esta nueva estrategia para traficar inmigrantes la reveló un informante de los agentes del FBI de los Estados Unidos. Una vez que salían del aeropuerto, les hacían pasar 1 o 2 días mientras eran enviados a través de lanchas hacia otro sector. Posteriormente, la travesía fue analizada por casi 1 año para dar este golpe contra la red. Peter era el dueño de una de las rutas y fue ubicado por la policía inicialmente en Nariño y luego en Medellín, transportando a los migrantes. Más de 5 millones de giros se han detectado desde diferentes partes del mundo hacia Colombia y desde Colombia hacia el exterior, ubicando los objetivos y a sus cómplices. En la redada, capturaron a 10 personas en diferentes ciudades del país. Hubo 2 aprehensiones en Dallas y en Atlanta, en los Estados Unidos, por una circular de Interpol. El delito que se los acusa es de tráfico de migrantes. Ya sabemos que los delincuentes y traficantes de drogas hacen cualquier cosa para conseguir que su mercadería ilegal pase hacia otro país, donde tiene un mayor valor, y a menudo emplean cosas muy baratas para hacer este trabajo sucio. Muchas veces las técnicas son ingeniosas y otras veces son de bajo presupuesto. Tácticas alucinantes para escapar de los ojos de las autoridades, y ya hemos visto droga en las ropas, en botellas, en líquido, en autos, dentro de personas y animales. Y aquí vamos a compartir casos donde la droga está en los pelos. Estos peinados sospechosos sin duda pusieron en alerta a los funcionarios de aduanas de Chennai en la India. El oficial de fronteras de este país asiático detectó a 2 hombres que bajo sus pelucas tenían un tráfico. Pero en este caso, a diferencia de muchos de los de este video, no se trataba de droga, sino encontraron 698 gramos de oro e incluso una gran cantidad de dinero dentro de paquetes negros. También hallaron gramos del metal precioso en los calcetines e incluso en sus partes íntimas. Los nombres se los debo ya que son muy difíciles de pronunciar, pero son ciudadanos que llegaran al aeropuerto de la India provenientes de Dubái. Los responsables de la autoridad afirman que el valor de los secuestrados son casi $400.000. Esto ocurrió en marzo de 2024. No se trata de un hecho aislado. De hecho, antes de estas 2 detenciones se produjeron otras 6 en las que se incautaron casi 5,5 kilogramos de este material precioso, que es muy contrabandeado por la gente.
Este hombre sin duda se eligió una manera muy tonta, porque apenas llegó a Barcelona la policía se divirtió muchísimo, incluso lo ridiculizaron cuando atraparon a esta persona que llevaba medio kilo de cocaína con una peluca barata en la cabeza. Lo impactante no solo es que este hombre intentó contrabandear drogas con una película, sino fue la cantidad de drogas que intentó contrabandear, ya que era muchísimo, hablamos de medio kilo, y la peluca se veía bastante ridícula. Fue un tonto intento que lo terminó llevando a la cárcel. Lo que lo delató fue su lenguaje corporal. Según los informes, el hombre actuaba muy nervioso desde el momento en el que aterrizó en el aeropuerto de Barcelona. Venía en un vuelo desde Bogotá. La peluca inusual fue solo otro motivo de sospecha para las autoridades, por lo que se puede decir que su destino ya estaba fijado desde el momento en el que puso un pie en el aeropuerto. Una mujer de Colombia pensó que podía engañar a los oficiales en el Aeropuerto Internacional Tucumán en Panamá con una peluca de camuflaje. Cosió cuidadosamente 60 cilindros negros dentro del cabello y luego lo cubrió todo con un tejido. Pero sin embargo, esta tapadera se descubrió cuando las autoridades de Panamá la vieron. El peinado no era del todo uniforme, era bastante desparejo, desprolijo y despertaba mucha curiosidad de las autoridades. Así que la policía realizó un escaneo de su cabello y luego procedieron a cortar el tejido. Entonces encontraron este tesoro, que eran 68 paquetes de cocaína que estaban cuidadosamente cosidas en el cabello. Seguramente fue un trabajo minucioso y los oficiales lo consiguieron descubrir en segundo. Luego quitaron cuidadosamente estos cilindros uno por uno mientras la mujer esperaba su destino. Esta persona llevó las cosas al extremo cuando decidió realizar el mayor alijo de cocaína. El incidente tuvo lugar en Mumbai y la mujer en cuestión era de Uganda, en África. Lo raro de esta historia es que lo que delató a esta dama no fue el vestido ni el peinado. De hecho, estaba perfectamente vestida, muy prolija, tenía un peinado fantástico, o al menos era lo que parecía. Un oficial de inteligencia contó que llevaba casi 1 kilogramo de droga. 850.000 libras es su valor. También lo tenía en su peluca y en su sostén. La policía detuvo rápidamente a la señora, le diseccionó el cabello para mostrar la mercancía ilegal. El vergonzoso proceso se llevó a cabo con rapidez y con la precisión de un cirujano, mientras el culpable yacía irremediablemente en manos de la policía. Al menos aprendió la lección de la manera más difícil, ya que pasará varios años tras las rejas. Extensiones de cabello de cocaína. Son 2 mujeres portuguesas que mostraron su ingenio en el crimen cuando elaboraron cuidadosamente esta que pensaban que sería una manera perfecta de contrabandear. En lugar de esconderlos simplemente debajo de la peluca, lo incorporaron en el peinado. Se ve que las 2 mujeres usaron este poder de la cocaína para hacer peinados elaborados. Había literalmente trenzas de coca. Armados sus extraños peinados, tomaron 2 vuelos separados, ambos desde Brasil y ambos se dirigían hacia Madrid, España. Y ahí las cosas dieron un giro porque los escáneres obviamente descubrieron la coca después de su llegada al aeropuerto de Barajas. Ahí las autoridades se abalanzaron sobre esos pelos falsos, los separaron para revelar el contrabando que estaba escondido dentro de ellos. Cada mujer tenía más de 1 kilo cada una y la coca estaba empaquetada de forma segura en mini bolsas que estaban perfectamente entrelazadas con los pelos. Realmente se tomaron mucho esfuerzo para preparar este disfraz, pero fue descubierto muy rápida. Aeropuerto Kennedy. 2 mujeres también intentaron hacer algo de dinero rápido con cocaína cuando la intentaron contrabandear. Esto fue en 2012. Las piezas de cabello estaban erizadas cuidadosamente. Un peinado que parecía inofensivo, incluso encantador, pero que contenía este elemento prohibido en su interior. Los funcionarios informaron que el camuflaje del cabello artificial era bueno y que la cocaína también estaba bien empaquetada, y que las mujeres se delataron al empezar a actuar nerviosas cuando llegaron al aeropuerto Kennedy, hasta tal punto que en el control de aduanas comenzaron a temblar y obviamente
Los oficiales las registraron con mucho más entusiasmo, buscando en cada parte de su cuerpo, y ahí notaron que sus cabezas estaban anormalmente preparadas y que tenían protuberancias en lugares que no correspondían. Obviamente terminaron arrancándole las pelucas y ahí revelaron la verdad. Este contrabandista es sudafricano. No solo son los latinos que se lanzan al tráfico de drogas tratando de aumentar su valor en Europa, sino también los africanos. Desde Johannesburgo, en Sudáfrica, las autoridades aeroportuarias atraparon a una señora de buen aspecto que intentaba realizar este truco de cabello. La joven de 23 años había llegado en un vuelo de Qatar Airways desde el sur del continente y tenía unas enormes rastas que ocultan esta mercancía malvada. Si te preguntás qué pasó, la policía notó la sustancia simplemente en su cabello y eso los inspiró para que se quiten las rastas y terminaron descubriendo 3,5 libras de cocaína dentro de esas rastas. Obviamente el valor era muy alto. A dicha señora le prometieron un pago de $1.900 si completaba la entrega, lo cual era bastante dinero para ella, pero que nunca cobrará, ya que está tras las rejas. Ya hemos visto a una señora que se sometía a un examen muy serio y a la extracción de drogas ilegales que tenía incrustadas en su cabello. Ahora, la señora superó las primeras búsquedas, no encontraron nada y ya estaba sentada en el avión. Incluso parecía que iba a tomar una siesta. Se muestra en el video a los oficiales quitando tubos de lo que parece ser cocaína mientras la mujer esconde su rostro, avergonzada. El valor estimado de estas drogas fue de unos $10.000. El video fue tendencia durante meses en Twitter y en las redes. Sin mostrar piedad, los comentarios fueron desagradables, algunas respuestas divertidas. Esto en las redes, así que si quieres comentar el video, bienvenido. Su vida solo empeoró a partir de este momento. Aeropuerto El Dorado, Bogotá, Colombia. Las autoridades quedaron boquiabiertas cuando descubrieron este ocultamiento de drogas muy sutil, pero con gran esfuerzo que realizó una dama que tenía aspecto inocente. Señora Echeverri Valencia Dolal, no, por favor repítelo a las cámaras. Echeverri Valencia, 130 652 4. Ok, señora, yo la DGC. Realizamos una toma de placa rayos X autorizada por usted, en la cual se nota y se evidencia que lleva cuerpos extraños dentro del punto del cabello. ¿Listo? Entonces vamos doña Yolay, ver cosas. vamos un procedimiento de nosotros, tranquila. Voy a proceder a revisar lo que se ve extraño en el cabello. Tenía un peinado llamativo y casi se logra salir con la suya, salvo por los escáneres del aeropuerto. Según los informes policiales, cuando pasó por los escáneres, mostró y se vio que tenía objetos extraños que estaban incrustados en su enorme peinado. Obviamente, los oficiales no la podían dejar ir sin hacerle un control. La examinaron y la verdad finalmente salió a la luz cuando los oficiales del aeropuerto descubrieron un pequeño frasco que estaba escondido dentro del peinado tipo medusa. Doña Yolay, aquí se le nota entonces que tiene un cuerpo extraño. Voy a proceder a verificar, bueno. El contenido, por supuesto, era cocaína. La evidencia del crimen estaba frente a ella, pero esto era solamente el principio. Proceder a verificar, bueno. Porque los oficiales encontraron muchos más tubos de cocaína cuidadosamente empaquetados, como una corbata que era modificada para ponerla en la cabeza. Sin embargo, la parte más llamativa de este incidente es que era un trabajo de 2 hombres, como se ve que después que llegaron los informes se descubrió a otra mujer. Se ve, doña Yolay, que llevas algo ahí. Bueno, voy a reventarlo. O voy a proceder a sacarlo porque yo creo que es más fácil sacarlo. Cómplice que trató de realizar el mismo truco en otro aeropuerto el mismo día y que también se dirigía a España. Por supuesto, también fue descubierta y se recuperaron alrededor de 2 kilos de cocaína. Doña Yolay, voy entonces a proceder a este elemento que acabamos de sacar de tu cabello, la prueba. Esto es un pañito de narcotés. Si ella le arroja azul celeste,
es positivo a sustancia estupefaciente. El contrabando puede ser una forma rápida de ganar dinero, pero sin duda no conviene a nadie, ya que la mayoría de esta gente termina tras las rejas. Todos arruinan su vida. Aquí te presentamos la historia de un youtuber que tenía casi 1.400.000 suscriptores y que fue detenido, acusado de terrorismo. Han sucedido unos acontecimientos esta semana que os voy a explicar, que están haciendo que me replantee todo, si seguir con los vídeos. Están siendo unas semanas muy duras. Yo no quería hacer esto público, pero el caso es que esta mañana he empezado a recibir mensajes, llamadas, menciones de todos los sitios que tenía la televisión enfrente de mi casa, porque ha salido una noticia en la que dicen: detenido un youtuber con más de 1 millón de suscriptores por la fabricación ilegal de explosivos. Él es H-Rom, un youtuber español que en su canal enseñaba técnicas que la Guardia Civil presupone que grave riesgo para la ciudadanía, por el peligro de que algunos de los millones de personas que habían visualizado estos tutoriales tratasen de fabricar esos explosivos con fines ilícitos. La operación, denominada Sputnik, permitió desmantelar un taller clandestino donde elaboraba sustancias peligrosas como termita, pólvora y cloratita, además de realizar demostraciones con alto riesgo de incendios. Anteriormente, en 2022 se había detenido en Pontevedra a otro hombre por la fabricación ilegal de explosivos, que finalmente fue condenado a prisión por 1 año y medio. Los dispositivos informáticos revelaron que tenía para fabricar los explosivos y que esta persona se guiaba por el youtuber ahora detenido. ¿En qué momento, chicos, vosotros que veis todos mis vídeos, yo he enseñado a fabricar un solo explosivo? ¿En qué momento? Nunca. Es que me están acusando de algo súper grave. La Guardia Civil la semana pasada me hizo una redada. Vinieron como 18 guardias civiles de distintas partes de España, de Madrid, de Santander, de muchísimos sitios, a hacer una redada a buscar un laboratorio de explosivos, mezclas químicas, de todo. ¿Qué se encontraron cuando llegaron aquí? Que no había absolutamente nada. No encontraron nada porque no había nada. Es de Cantabria y los investigadores le atribuyen la fabricación ilegal de explosivos. Entonces yo, pensando que todo eso quedó solucionado, los guardias civiles al principio sí que igual me trataron como si fuera un terrorista, pero luego vieron que era un buen chaval, que no había ningún laboratorio de explosivos, que no tenía productos químicos para fabricar explosivos, y creí que eso no iba a llegar a más, pero se ha filtrado todo esto a la prensa con un montón de mentiras. Su canal fue abierto hace 10 años y era conocido en la localidad y por el entorno por estos videos de experimentos. Puntualmente, se trata de un explosivo llamado termita, que tiene la capacidad de destruir fácilmente los metales. Ya se ha quedado el motor. Fijaos cómo se ve aquí el árbol de levas. Fijaos el cuerpo de motor también cómo está fundido. La muicana que ha hecho la termita aquí. Y eso que aquí había poca termita, pero... La Guardia Civil ha desmantelado un taller clandestino de fabricación ilegal de mezcla de explosivos incendiarios. Menuda mentira, chicos. La Guardia Civil vino aquí y no encontró nada, porque no había nada. En total se le han intervenido más de 20 kilos de productos químicos y se ha desmantelado su taller. Los vídeos que siempre he grabado han sido siempre con fines educativos, de entretenimiento, vale, y que haya vídeos en los que igual lo hago más visual, porque al final la clave es entretener, pero llegar a decir que fabrico explosivos es que es una acusación muy grave que me está afectando a mí y sobre todo a mi familia, y es mentira. En total publicó más de 60 de estos vídeos tutoriales en los que no solo explicaba detalladamente el proceso de fabricación de mezclas, sino también cómo fabricar armas artesanales como un lanzallamas. El youtuber terminó en los medios de comunicación porque la Guardia Civil informó de su detención y del desmantelamiento en su localidad, Castro Urdiales, de un taller clandestino donde fabricaban mezclas explosivas. Además de elaborar estos compuestos, el youtuber de 28 años explicaba paso a paso cómo hacerlo. La investigación enmarcada en la operación Sputnik, el satélite ruso, no sé por qué lo han llamado así, el hombre grababa los vídeos tutoriales sobre la fabricación de explosivos. ¿Pero en qué momento? En el año 2022, en el marco de la operación Boxes,
Se detuvo en la provincia de Pontevedra a un individuo por la fabricación ilegal de explosivos que fue condenado a 1 año y 6 meses de prisión. ¿Qué tendrá que ver ese tío conmigo? Si yo en ningún momento he enseñado a fabricar explosivos. El análisis de los dispositivos informáticos de aquel individuo reveló que para fabricar los explosivos había seguido los videotutoriales publicados por el hombre ahora detenido. ¿En qué momento, chicos? Creo que esto es un acoso y derribo contra mí. Me lo están haciendo pasar mal, sobre todo a mi familia. Creo que es muy injusto. Vosotros que habéis visto todos mis vídeos, sabéis que todos mis vídeos siempre han sido con fines divulgativos, que en ningún momento tenía intención yo de hacer daño a nadie, ni se me ocurre enseñar a hacer cosas realmente peligrosas como explosivos, en ningún momento. Sinceramente creo que ha sido una operación completamente desmedida que simplemente está hecha para acabar conmigo. Los guardias civiles, cuando yo estuve hablando con ellos, sabían que yo no era ningún terrorista. Estuve hablando con ellos súper de buen rollo. Pensé que no iba a llegar a más, que vale, me habían hecho un registro y ya está, pero se ha filtrado a la prensa lleno de mentiras. Me están haciendo mucho daño porque está haciendo más daño la noticia falsa que lo que realmente pasó. Y estas cosas pues me hacen seriamente replantear si dejar de hacer estos vídeos. Está claro que vídeos ya de química no voy a hacer ninguno, porque cualquier cosa la van a considerar como un explosivo, cualquier cosa que haga. Así que a partir de ahora son vídeos divulgativos y ya está, si sigo haciéndolos, porque me lo estoy replanteando seriamente.